Yalananita nana, nanita ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea. ¡Madre! ¡Ya está aquí la partera! De práctica de muchos años de una de otra, pero que los partos dicen que nunca son iguales ninguno. Yo los míos ninguno fue igual. Yo tuve dos, pero el uno tardé muchísimo y el otro no tardé nada. Así que no se sabía. Dicen que decían las mujeres de antes que el parir y el amasar siempre estaba de empezar. Porque el amasar, amasabas el pan y nunca te salía igual. Había veces que te salía mejor y otras veces te salía peor. Hasta los años 50, en este país, las mujeres parían básicamente con las parteras tradicionales y también en la autogestión de sus propios partos con las vecinas, la madre, la abuela, dependiendo del territorio donde vivieran. Es entonces, sobre los años 50, cuando las parteras van siendo sustituidas por los médicos rurales, por los practicantes, las enfermeras, hasta llegar a las matronas tituladas de la actualidad. Esto nos coloca en un contexto donde podemos entender que realmente hasta hace 30 o 40 años las mujeres aún parían en sus casas, pues hasta los años 90 el parto hospitalario no se hace universal. Es decir, lentamente las mujeres van siendo instadas a ir a parir a las maternidades y a los hospitales. Hay que entender que en las zonas rurales las mujeres tal vez habían parido ya 9, 10 hijos y son los últimos hijos los que nacen en el hospital. Este documental es un homenaje a la voz de nuestras abuelas, aquellas mujeres que parieron con las últimas parteras tradicionales cántabras. Es un reconocimiento a estas mujeres sabias que hicieron una labor inconmensurable. En el Valle de Cabórnega tenemos noticia de al menos 15 parteras que ejercieron durante el siglo XX. En casi todos los pueblos había una. Soledad Gutiérrez Lasso fue la partera de La Miña. Ejerció hasta los 86 años, avanzada la década de los 60. Acostumbraba a llevar a la iglesia en brazos a los niños que habían nacido con ella para su presentación el día del bautizo, en que se los daba a la madrina. Jesús Ruiz Caballero, nacida en 1899, era la partera del Tojo. Atendía a las parturientas y ponía inyecciones. Las mías fueron en casa. No fui a ninguna clínica ni nada. Y había una señora así un poco tosca, que es esa señora que ya decimos que se llama Toribia. Sí, no tuve complicaciones con ninguno. Bueno, pues el primero me sentí mal por la noche y mi madre llamó a una tía que tenía aquí, una tía carnal, se llamaba Brigida, y fue la que me atendió. Miedo, pues es normal, normal el primero. Y el segundo, como ya sabía lo que pasaba, pues ya lo pasé mejor. En estas tierras cántabras de tan rica orografía, donde podemos encontrar montañas, aldeas perdidas, bosques, pueblos cerca del mar, pues así las parteras se adaptaban al lugar donde vivían. Y así podemos ver que en lugares como las montañas había menos parteras, en cambio en la zona de los valles había muchos más. Las parteras vivían en contacto con la naturaleza, eran sanadoras, eran hierberas.
Es un legado que desgraciadamente se ha perdido, pero muchas de nosotras queremos honrar y recuperar, porque la partería sigue viva. Luisa Mencia García, la partera de Viaña, Milagros Pérez Hidalgo, la de Los Tojos, Paulina la Cuca de Correpoco, Beatriz Ruiz Macho, la partera de Terán, Dolores Diego, la tía Dolores del barrio de La Pesa en Carmona, Manuela de Cos Caballero, la partera de Barcela Mayor, Sofía en el barrio de San Pedro en Carmona, la tía Alicia en Renedo, Socorro Serrano Díaz en Selores. Toño Blanco era, y a ella la llamamos la tía María Blanca, pero también esa era muy curiosa para los partos también. Y sí, yo me acuerdo mucho, siempre todo, yo creo los que había por aquí, pues todos, o la tía María Blanca o ella. Pero era tan curiosa o más la tía María que la tía Brígida. Lo que tía Brígida tenía más valor, era más arrestada, pero siempre las dos. Y tía Pangracia, pues siempre le gustaba otro día ir a ver, cuando daba a luz una mujer, a otro día iba a ver qué tal estaba y le daba sus consejos. Tienes que hacer así, tienes que hacer de la otra manera, y así. En esta búsqueda de cosas de aquí, de Cabuérniga, me encontré con un libro que se llamaba Las Damas Ilustres y Mujeres Dignas, y me encontré con que había una partera de Sopeña. Aquí en Sopeña era la sultana, la solían llamar la sultana. Debía ser súper buena, a pesar de que no era una mujer de estudios, sino era una mujer llana del pueblo, que hasta intentaron los médicos, el médico que era de la zona, contratarla y que se quedara como comadrona del valle, cuando ella era una partera de toda la vida, una mujer del pueblo. Debía de saber y valer para que los médicos la quisieran poner contratarla como comadrona, cuando ella siguió siendo partera. Dijo que no, que ella sería partera y quería ayudar a las mujeres. Y siguió ayudando a las mujeres. Tiene además el récord de que no perdió ningún bebé. Todos nacieron bien. Suerte, mucha suerte, pero también algo de conocimiento. María Clementina Mantecón Guierrán, conocida como la Sultana. Nació en Sopeña en 1895 y murió con 90 años. La partera anterior, Nela, habló con su madre y le dijo que María tenía cualidades para el oficio, así que quería enseñarla, pues ella era mayor y se quería retirar. La sultana empezó como partera a los 18 años, cuando alumbró a su primer hijo, de los 10 que tuvo. A varios les dio a luz ella sola. Según el testimonio de una vecina de Sopeña, Julia Carmen García Loles, no teníamos ni para darle una taza de café. No cobraba un duro y trajo todos los críos de familias bien numerosas, de 7, 9, 10 hijos. Ella me cogió 6 hijos de los 9 que tuve en los años 50. Amarraba el tripu, preparaba una hierba luisa para darle unas cucharadas a la criatura y que echase la pez. Yo enseguida echaba las excusas. Mis partos fueron una bendición. No he tenido miedo nunca. Me ponía de parto y los soplaba. Con uno que me costó un poco, la sultana amarró un cordel en el cuarto para que yo me agarrara y tirara hasta que salió. Decían que como yo segaba, ese movimiento era muy bueno para el parto. Me levantaba volando. Al día siguiente ya estaba trajinando. En una ocasión un vecino la quiso denunciar porque la mujer tuvo una infección, pero la criatura estaba perfecta. Se le echaron los vecinos encima y se paró la denuncia. Estas mujeres siempre han ayudado y han querido ayudar a otras mujeres. No han buscado ni nivel, ni estatus social, ni dinero, ni nada. Ayudaban a otras mujeres, a gente sencilla, que
el poco dinero que conseguían vendiendo unas vacucas o una oveja o un cerdo o del trabajo de la huerta, de las tierras, ese dinero era para mantener a la familia y comprar lo necesario todo el año. Si la mujer tenía que traer un hijo al mundo, pues lo normal es que lo trajera sola, para que no se podían gastar el dinero, y si iba a parir, pues se paría, ya estaba. Si la cosa era muy cruda, era cuando se gastaba el dinero en llamar a un médico que te iba a cobrar, porque la cosa se complicaba. ¿Quiénes iban a esos partos? Las parteras. ¿Por qué? Porque no cobraban. Algunos recibían lo que les dieran. Si les daban 1 kilo de alubias, pues 1 kilo de alubias, una gozapán. Nada, no pasa nada. Y ese consejo le daba a la tía Pangracia. Porque dice, el niño los ojos como legañucas en los ojos, dice, con la misma pañada que le quitaste, límpiale los ojos así al niño. Y era curativo. Se ha desprestigiado el rol de la partera, se la ha tachado de analfabeta, incluso de bruja, pero ellas con sus humildes recursos han sido nuestro referente desde el comienzo de la humanidad hasta apenas hace unos años en España. En muchos otros países, sobre todo en América, la partería tradicional sigue viva y muchas mujeres eligen parir con parteras. Son sagas familiares. Ha habido una rama de una familia que ha tenido siempre una partera en su familia. Ha sido la madre, la abuela, la bisabuela, la tía. La razón solía ser que cuando una mujer iba a ayudar a otra a tener el bebé, la partera lo que hacía era buscar una ayuda, alguien que la ayudara para cuando estaría con la mujer que estaba dando luz. Isabel González fue la partera de Saja. Es la mujer de Delantal y viene de una saga de parteras. Su madre y sus hermanas, Jesusa y Delfina, también lo fueron. Tía Isabel era una mujer sencilla que ponía mimo y cariño en todas sus labores. En la intimidad de la mesa de la cocina hacía alarde de los bonitos ombligos que tenían todos los niños que habían nacido con ella. En la foto a su izquierda está Aurora, que la ayudaba en los partos en los 50. En las situaciones en las que los partos no presentaban dificultades, lo que hacían era un poco acompañar. Las madres en esas circunstancias necesitan un cierto amparo, que normalmente están siempre acompañados de la familia. Pero tranquiliza mucho el que en ese proceso puedas contar con el apoyo, con la ayuda, con el asesoramiento, con el consuelo, con la indicación de alguien que ya ha tenido otras experiencias, ¿no? Y eso como que ayuda mucho. Se prefería en esos casos la labor de la partera sobre la de, digamos, el facultativo, porque normalmente los médicos y los practicantes daban órdenes. Estipulaban, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿no? Y en cambio las parteras se amoldaban mucho a lo que era el clima de la propia familia. Cuando había que tomar decisiones, las decisiones no las toma la partera. Las decisiones las toma la parturienta y la familia. La relación de la partera con la parturienta y con la familia es a un nivel, digamos, de igualdad. Se sitúan todos al mismo nivel, y la partera lo que hace es aprovechar los conocimientos para resolver una situación que no tiene por qué ser, digamos, dramática, ¿no? Pero no, en ocasiones eso sí puede darse, y cuando hay que tomar esa decisión se busca siempre el amparo en el colectivo, en la familia, que no sea una decisión unilateral que pueda no tener un final feliz, ¿no? Eran los referentes de la salud femenina y reproductiva de las mujeres y tenían un lugar en sus comunidades. El avance de la medicina institucional provocó una represión de las parteras en pro de una mayor calidad de asistencia en los partos. Las mujeres fueron instadas a ir a parir a los hospitales y hasta el día de hoy, básicamente, entre otras cosas, lo que se ha conseguido es que el parto sea medicalizado.
Es una labor que no está reconocida. Necesita que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido, sepan cómo eran estas mujeres, qué hacían, a qué se dedicaban y darles un reconocimiento que nunca han tenido. Josefa Rodríguez Lavizca, de Valle, nacida en 1853 y fallecida en 1946, cogió a los críos de unas cuantas familias en los años 20 y 30 y también fue ama de cría. Como amas de cría, estas parteras no tuvieron la fama y el reconocimiento de las célebres nodrizas pasiegas, de cuyas vidas dan cuenta numerosos estudios monográficos y el propio Museo de las Amas de Cría Pasiegas, ubicado en el pueblo de Valbanud, en el corazón de la Vega de Pas. Aquí está enterrada mi bisabuela. Fue partera. Como muchas otras mujeres, fue represaliada por sus convicciones y su servicio a la comunidad. Detrás de esta represión a las parteras también hubo una represión política que se agudizó durante la Guerra Civil, en la posguerra y durante el franquismo. Se aprovechó para denunciar a las mujeres y en muchas ocasiones para criminalizarlas, encarcelarlas y torturarlas. Además, también hubo una represión a través de la jerarquía médica patriarcal. Y con esta represión también se quitaron de un plumazo a miles de mujeres en toda España, que eran las referentes de la salud femenina y las confidentes y las que aguardianaban una información sobre los abusos y violaciones que habían entre las familias, en los propios pueblos y de las clases más altas a las más desfavorecidas. Los efectos de la guerra civil y la posguerra también dejaron su huella sobre las parteras, que no solo fueron represaliadas por motivos ideológicos, sino que también se convirtieron en víctimas de acusaciones de vecinos y familias que, amparados en el clima inquisitorial de envidias, rencores y resentimientos de la guerra, vieron la ocasión propicia para borrar el testimonio vívido y directo de abortos, abusos y otras circunstancias delicadas para algunas personas. Uno de esos casos fue el de una partera que en las primeras décadas del 20 rivalizaba con el médico, quien quería denunciarla. Pero como la gente seguía acudiendo a ella, el médico acabó pidiéndole ayuda en los partos. Al empezar la guerra civil, esta partera fue denunciada y encarcelada con su hijo de 11 años. Fue absuelta porque uno de los militares del juicio la reconoció como la mujer que la había traído al mundo. No obstante, su hijo permaneció varios años en la cárcel. No tuvo tanta suerte otra de las parteras. Había traído al mundo con éxito a 5 hijos de un matrimonio vecino, el último una semana antes de que el padre de las criaturas viniese por la noche a su puerta, junto a otros vecinos del valle, a llevarse a su marido para darle el paseillo, sin conmiseración. Se sabe que algunas parteras, sin título y tituladas, marcharon al exilio ocultando su oficio. Doña Mercedes fue una figura relevante en el pueblo y en el valle, porque entre unas de las muchas actividades que llevaba a cabo, una de ellas era la partera. De hecho, fue la última de las parteras. En el valle había 3-4 figuras relevantes que se repartían, y en este caso, en Enterrías, doña Mercedes atendía no solo a sus vecinas, atendía también a las de los pueblos colindantes. Digamos que como partera estaba un punto por encima, porque era una persona ilustrada, que eso, digamos, no era común en el caso de las mujeres pues en el siglo XIX, a principios de los años 20, y disponía de información oral, la que se iba transmitiendo de generación en generación, las propias mujeres de la familia o de su propio entorno, y al mismo tiempo tenía acceso a información escrita
porque ella disponía de algunos manuales, tiene sus cuadernillos escritos con fórmulas de cirugía, utiliza libros incluso editados de finales del siglo XVIII. La mayoría de la gente en ese periodo no tiene la capacidad de leer y escribir, entonces son poquitas las personas que pueden, digamos, completar la información que ya conocen o que reciben por otras vías a través de la lectura. Florinda Rasilla Portilla, doña Florinda, matrona y practicante, primero en Cabórniga y luego en Cabezón de la Sal, donde ejerció hasta 1967. Florinda trabajó 38 años como comadrona y trajo al mundo a 6.004 niños. Recorrió todos los caminos en todos los medios de transporte, incluso sobre un piano de manubrio. El sistema de las parteras rurales, de estas señoras que asumían esa responsabilidad, a ciertos niveles podría entenderse que eran elementos corporativos, ¿no? Porque son muy poquitas figuras, muchas veces relacionadas entre ellas, y comparten conocimientos y experiencia. Pero lo normal, lo habitual, es que no fuesen a ese nivel. La partera es la señora del pueblo que tiene más decisión o que tiene más experiencia y sencillamente acompaña, ayuda en los partos. En el caso de doña Mercedes se movía ya a un nivel un poquito más elevado porque disponía de algún instrumental, disponía de algunos fármacos, ¿no? No era solo utilizar el cornezuelo de centeno en infusión pues para controlar las hemorragias o disminuir el dolor, ¿no? Tiene agujas para poder suturar, ¿no? Tiene también agujas en el sentido de poder poner inyecciones. Hace uso de algunos medicamentos, ¿no? Por lo que sabemos, generalmente el proceso se hace en la cama. Cuando no hay ninguna dificultad, en la cama es sencillamente lo más cómodo, lo más sencillo. Pero cuando la situación se complicaba un poquito y los partos dilataban, recurrían a algún tipo, entre comillas, de técnica, que consistía en colocarse de cuclillas, ¿no? En ocasiones de rodillas, y la silla, con ese respaldo inclinado, lo que hacía era mantener la posición para que el proceso de dilatación siguiese sus pautas naturales, y cuando llegase el momento del alumbramiento, eso se produjese ya en una posición en la que no hubiese que mover sustancialmente a la madre. Joaquina Rábago González, tía Quina, de Valle, nacida en 1930, enfermera de profesión, ejerció de comadrona y ayudó a muchos niños a venir al mundo en Cabórniga y en Los Tojos. Fue la última comadrona del Valle antes de que las mujeres empezaran a parir en el hospital. Muchas de estas mujeres lo que hacían era ser ayudantes inicialmente del médico o del practicante. Y de ahí lo que iban haciendo era adquirir conocimientos y sobre todo ir perdiéndole un poco, entre comillas, el miedo al procedimiento, ¿no? Ay, y cuanto más fuerte te venía el dolor, más tenías que pujar, y hasta que salía la criatura que la podía enganchar la cabeza y tirar. Así, no nos daban nada, ¿no, hija? Antonia Alonso Lavín, tía Tonia la zapatera. Nació en Güemes en 1901 y murió en 1999 con casi 100 años. Fue la última partera de la zona de Galizano. Atendía partos en toda la comarca. Iba hasta Beranga, Solórzano, Meruelo, Omoño. Según el testimonio de su hija Toñuca, Antonia Crespo Alonso, de 86 años, estaba disponible las 24 horas. Lo mismo venían a buscarla a las 6 de la tarde que a las 3 de la mañana. Saltaba de la cama y se ponía en faena. Estuvo cogiendo críos hasta los 80 años. No se quería retirar. En los partos que atendió se le presentaron innumerables desafíos, pero tuvo la fortuna de que ninguna criatura se malogró. Ella vivía en Güemes y había que irla con el carro y el caballo a buscarla. No había coches, entonces no había coches, ¿sí? Los coches ya vinieron mucho después.
porque estaba Toniuca en tiempo también del mío. No sabía si iba a estar conmigo o iba a estar con Toniuca, la hija. Sí, y bueno, pues le avisamos y vino, dice, pero me tengo que ir enseguida porque no sé si Toniuca ya estará también, vivía con ella. Y bueno, bien, me atendió muy bien mi tía. No sé si el primer día me atendió ella y luego ya lo haría mi madre o quién lo haría en casa, no sé quién lo haría. No, vendría mi hermana, me figuro que vendría mi hermana a hacerlo, no sé. Pero bueno, nacieron todas muy bien y se criaron todas muy bien, ¿eh? Tía Tonia tuvo 9 hijos, 3 fallecieron a edad temprana. Iba hasta Somo a llevar el calzado que reparaba su marido, de ahí su apodo. Perdió a su esposo con 48 años y ella sola tuvo que sacar adelante a los 6 hijos. Con 92, subió caminando al pueblo de Tresviso, en Picos de Europa, junto a su hija Toñuca y su sobrino Ernesto Bustio, el cura de Güemes, mostrando una gran fortaleza y vitalidad. Ya cuando la pequeña, ya llamé yo al médico de aquí, porque ella había nacido 10 años después de la mayor. Y ya llamé yo al médico pues para que me visitara, y entonces él me mandó una caja de partos para que yo la tendría allí para cuando él la avisara, pero yo visité también a tía Tonia. Y claro, como la chiquilla tardaba tanto en venir, pues vino y fueron a buscar al médico. Y es cuando subió el médico por la escalera, ella parió la chiquilla. Dice, claro, si me habrías llamado primero no te habría pasado esto, habría nacido primero. Bueno, ya pasó aquello. Joaquina Velárdez Martínez, tía Uca la partera. Ejerció como partera en Viérnoles y en varios pueblos limítrofes del municipio de Torrelavega durante casi 4 décadas, hasta finales de los años 60. Se quedó viuda durante la Guerra Civil, pues mataron a su marido. Falleció en los Corrales de Buelna con 89 años, a finales de los 90. Durante muchos años era fácil verla trasladarse de un lugar a otro en bicicleta y en los últimos años en una Velosoles. No tenía impedimento de distancia, hora o urgencia para llegar a tiempo donde sus servicios eran solicitados. Su presencia en los pueblos era síntoma de que un nuevo ser llegaba a este mundo. Eran tiempos difíciles. Por realizar su trabajo, en algunos casos no recibía más que las gracias y el afecto, que para ella era más importante que el dinero. Fue una mujer generosa y cariñosa, que ayudó a venir a este mundo a 4.226 niños y niñas, con gran habilidad y esmero. Estaba mi madre y estaba mi tía y una vecina de aquí que, bueno, como otra madre más. Sí. Y luego eso, Uca, la partera. Que esa era la principal, claro. Valía más que lo que pesaba. Eso sí que es verdad. De buena, de paciencia, de todo, la verdad que de todo. Me parece que la estoy viendo. Uca me los cogió los 3. Bueno, como a mí y a todas, claro, porque no había más parteras. Entonces no había hospitales ni había nada, tenía que ser en casa. Y la que le venía derecho, bien, y la que le venía torcido, pues habla. Era de paciencia, de muy maja, la verdad, yo contenta estaba con ella, no tuve más hijos ni más nada, pero si habría tenido más, pues ella, la pobre, eso. Llegó a ser una persona popular por la dimensión social y asistencial de su dedicación, que no estudió en escuela o universidad alguna, sino que aprendió gracias a su inteligencia natural y a la experiencia que adquirió de una vecina del barrio de Oz llamada Ricarda Feliu, quien le enseñó el oficio. Y ellas iban transmitiéndoselo de unas a otras, o sea, su escuela era la antecesora, porque siempre buscaban relevo y eran mujeres que sabían mucho de la vida y sabían ayudarse entre ellas, y todo su cosa era ayudar a otra mujer. Había que ayudar a otra mujer porque ella misma había parido y sabía lo que es parir sola. Entonces, con la ayuda de otra mujer del pueblo.
Había otra señora en el barrio de Oz y con esa vecina aprendió ella. Y después ya esa vecina ya fue mayor, ya lo dejó eso, ya murió y quedó de partera Posuca. Pero aparte de eso había otra que me acuerdo que se los cogía mi madre. Porque a mi hermano el chico, una vez yo vine de la escuela y estaba mi madre de parto arriba en casa, eso, se llamaba tía Lucía, vivía ahí al lado de allá de la iglesia. Ay, yo que oía a mi madre, madre mía, y claro, no me dejaron subir, ¿de qué? Y era que estaba eso. Pero después ya quedó Uca fija para todo, y para Viérnoles y para fuera de Viérnoles, bueno, no oye, mira las criaturas que dice que cogió. Oye, le dabas yo me acuerdo que a mi madre por entonces nació los hijos de Gloriuca. Y les compró una ropa, eran mellizos o algo así, los hijos de Gloriuca. Y mi madre les compró unas chaquetucas o algo a aquellos chiquillos. Sí, en vez de darle algo a tía Tonia, pues le compró unas chaquetas, algo a los nietos. Pero bueno, no te venían a cobrar nada, ni a hacer nada, no te atendían bien. Y muchos cogían a la niña en el escanillo que llamábamos, que era una cunina pequeña, y ¿sabes? Las hacían así y lo iban amarrando con una cinta para que no y la llevaban a la tierra y la posaban allí para que y ellas iban azailando el trigo o la maíz o lo que fuera, y cuando venía la hora de dar mamá, se sentaba, daba mamá a la niña, la volvía a acostar y a trabajar otra vez. Yo gracias a Dios tenía al lado a mi madre y no tenía necesidad pero la sabía que a los 4 días ya tenían que largar a lavar, ya lo que resultara. Y la sabía que tenían hasta 14 y 15 hijos, ¿y qué harían? Una tía del marido mío tuvo 3 partos seguidos de a 2. 3 partos seguidos de a 2, así que no sé si tuvo 14 o 15 hijos. Parece que la estoy viendo, hija. Pero las personas después que se mueren se acabó. En España la figura de la partera se ha invisibilizado completamente, no se ha reconocido. Y no se ha reconocido el legado tan auténtico e importante que se nos ha usurpado. Y yo creo que si volvieran a hacerlo, volvería a hacer en casa. Sí, no me importaría nada. Se le puede arrebatar a un pueblo su saber ancestral por un tiempo, pero como el río que busca indomable su cauce, el conocimiento no se puede detener ni sepultar. Mientras haya vida humana sobre la tierra, la partera seguirá recorriendo los caminos con paso firme y ligero, porque la partería sigue viva. Nanita, nana, nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea. Pimpollo de canela, lirio en capullo, duérmete vida mía, mientras